Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos un día más a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo y en este caso a una nueva crítica. Y es que hoy vengo a hablar de uno de los estrenos más esperados del cine de terror de este mes, porque está siendo un mes de cine de terror. Tuvimos Bring Her Back, que fue, como ya visteis en la crítica anterior, una absoluta maravilla. Y hoy tenemos Weapons, que por deciros de forma breve, eh, os cuento lo que me ocurrió y es que yo esta película fui a verla el viernes. Sí, el viernes fui al cine con un amigo a verla y ¿qué nos pasó? Que cuando íbamos cerca de la mitad de la película, de repente se rompió el audio. Empezaron a probar y tras más de 20 minutos allí esperando nos dijeron pues que para casa, que no lo podían arreglar. Y entonces me quedé, algo que ha sido una situación un poco extraña hoy cuando he vuelto a ir a verla, porque hoy por fin he probado un nuevo intento y esta vez no se ha roto nada, he ido a verla. Era una sensación extraña porque todos hemos visto muchísimas películas repetidas y varias veces, pero empezar a ver una película que he visto los primeros 40-45 minutos, pero que el resto no tengo ni idea, ha sido una sensación muy extraña y fue una situación que me dio mucho coraje porque hasta ese momento la película me estaba encantando. Pero bueno, pasando ya a hablar, antes de nada, como siempre os digo, os agradezco muchísimo, de verdad, me haríais un grandísimo favor dejando un like y dándole en el botón de los comentarios, si estáis viéndolo desde el móvil, deslizando hacia la derecha al botón de hypear, me hacéis un grandísimo favor. Y sin mucho más, no me voy a enrollar más y voy a empezar a hablar de la película porque el haberla visto como en dos veces ha sido un punto de inflexión porque cuando nosotros salimos el primer día tras 40-45 minutos y comentábamos un poco diciendo que nos vamos a encontrar el domingo, para nada esperábamos encontrarnos lo que hemos visto hoy. Y es que la película, por situaros un poquito al principio, se sitúa en un pequeño pueblo y es que un día a las 2:17 de la mañana, de repente todos los niños de una clase menos uno desaparecen. En ese momento y tras la desaparición de todos misteriosamente, empieza una historia en la que se quiere saber qué ha pasado, quién ha sido, qué ha ocurrido y la película nos sitúa un mes después de la desaparición donde comienza la historia. Esta es un poco la sinopsis, una sinopsis que por cierto aprovecho para decir que han sabido vender muy bien con el tráiler, pero muy bien, porque es una realidad que tú ves el tráiler de Weapons y yo lo había visto cuando he ido varias veces al cine, y es que te da muchísimas ganas de verla. Y también, y estoy contentísimo, de verdad lo digo contentísimo, las dos veces que he estado para poder verla, las dos veces la sala prácticamente llena, sobre todo el primer día, el día del estreno, algo que me alucinó. Pero es que hoy también muy llena, lo que me hace pensar que la película va a sacar una taquilla muy importante y que va a ser una de las grandes sorpresas en ese aspecto. Nos encontramos una película en la que destacan principalmente dos géneros, que son el terror, por supuesto, y la intriga. También tengo que decir que, por lo menos es lo que yo he visto, no he estado todavía no he leído críticas, siempre me gusta comentarlo primero yo antes de leer nada, ya ahora leeré, pero yo también le veo un cierto toque, no mucho, de un poco comedia negra, por decirlo de esa manera, porque tiene ciertos momentos que me han parecido muy interesantes, no porque te hagan partirte de risa, sino por la manera en la que el director lo enfoca, por la manera en la que nos lo busca mostrar como un poco de crítica, un poco de sátira en cierta manera, pero por supuesto la intriga y el terror son lo que reina. Empezando a hablar un poquito de la intriga, creo que si tuviéramos que definir lo que es una película de intriga, una película que tenga de ese tipo, esta película para mí lo hace perfectamente. ¿Por qué? Pasamos a que a mí cuando una historia consigue salirse de los moldes, consigue salirse de lo típico y te tiene desde el primer minuto hasta el último todo el rato cuestionándome todo, para mí es un acierto brutal. Y es que esta película es así. No sabes en ningún momento lo que va a ocurrir. Te empiezas a hacer tus cábalas mentales, pero sin tener mucha idea. Y es que para mí algo que hacen brillantemente es la manera en la que se va desarrollando todo, en la que no paran de generarte intriga, en la que no paran de generarte curiosidad y luego cómo se va resolviendo todo, pero no te lo van resolviendo tratando al espectador como si fuese tonto, como si necesitara que se lo dieran todo mascado, todo hecho, sino que también le va dejando en todo momento ciertas cosas, ciertos detalles y todo el rato para que él piense, para que él saque sus propias conclusiones, para que él diga,
y se piense por qué va ocurriendo todo esto. Y es que la historia son varias historias cruzadas, se centra en varios personajes en la que al final nos va contando cómo viven ellos los hechos, cómo va sucediendo y en ese momento ir viendo cómo se van atando cabos. Pero todavía, mientras van atando algunos cabos, te van dejando otros abiertos. Me parece a mí una absoluta maravilla, una absoluta genialidad en el sentido de cómo mantener al espectador en todo momento, pues al final, con la curiosidad, con las ganas, con el saber qué va a ocurrir. Y luego, en el aspecto más de terror, en el aspecto de terror, me ha parecido que no entiendo por qué hay mucha gente que sigue diciendo, parece que las películas de terror son solo las que te dan unos sustos. Es que no tiene ningún tipo de lógica. El terror es tan amplio, el terror tiene tantos matices y tantas cosas que es lo bonito también del género. Y es que esta película, de nuevo, y como comentaba un poco en la última, la de Bringerman, todos los apartados que puede tener los tiene muy, muy, muy bien hechos. Tema del, como se dice, el famoso susto, los famosos repullos, como se dirían. Tiene varios que yo, si os soy sincero, con el paso de los años, ya no soy la persona que era con 13, 14, 15 años que iba al cine y pasaba miedo, me asustaba, ponía la mano así y me entraba en carrepullo que decía yo, me cago. No, ya cada vez va costando más. Y esta película ha tenido un paro 3 de sustos que no me esperaba para nada, porque ya también con el paso del tiempo te vas haciendo a la idea, vas gestionando la música, vas viendo la escena y un poco te lo hueles y eso es verdad que me da un poco de pena por mí porque hace que pierda un poco la sorpresa, pero es que al final, ¿qué hago? Y esta ha tenido sobre todo uno que, que no me dio el repullazo, pero que no me lo esperaba para nada y luego también tiene varios y luego el apartado, como es ahora un apartado más core, un apartado más, como se diría, visual, podemos decir de esa manera, pues al final también tiene sin abusar de ninguno. Es que no es necesario abusar, no es necesario al final para ni abusar de uno ni abusar de otro para que la película acabe siendo una enorme película de terror. Y luego, por supuesto, todo el rato la ambientación que logran crear, la atmósfera que consiguen para que en todo momento tú estés en la silla sentado pues diciendo, ¿por dónde me van a salir ahora? ¿El susto por dónde va a venir? ¿Qué apartado que esto? Y cuando te logran generar esa sensación, es que es una grandísima película de terror. Como veis, ahora mismo todo lo que comento es positivo. Le he puesto yo 4 estrellas. Para mí es un 8 clarísimo. Me sigo quedando por un poquito, me parece superior la de Bring Her Back, que me parece una película que me dejó alucinado. Y por supuesto quiero comentar dos apartados fundamentales en películas de terror y que demuestran cuando una película de terror es buena de verdad. Y son la banda sonora y el apartado, tanto yo lo digo en el apartado visual, sobre todo también en el sentido de cómo mueve la cámara, de los planos que nos muestra. De verdad, lo del movimiento de cámara, no sé si os habrá pasado como a mí, pero me ha sorprendido muchísimo porque lo hace de una manera en la que consigue que al final eso le da muchísimo mérito al director Zack Cregger, que fue el director de Barbarian, pero como digo, hace que consigas con esos movimientos de cámara generar más terror. Y si a eso le mezclas una banda sonora impecable, una banda sonora que una escena, que si le quitas la música se quedaría en nada, con una escena te acojone, te dé terror, de verdad. Para mí son dos apartados fundamentales en una película de terror, que son fundamentales, que mucha gente cada vez se está olvidando de darle la importancia que merece y lo dejan pasar un poco como si nada, y que otros nos encontramos que no tienen el efecto que tienen que tener, pero que en esta película, tanto la banda sonora como el tema gráfico, el tema planos, tema visual, la fotografía también es una auténtica delicia, pues me parece que son todavía para engrandecer más esta película. Como digo, y pasando a hablar ahora del reparto, Julia Garner. ¿Cómo me alegro por Julia Garner? Os lo digo de verdad. En su momento a mí me enamoró, me encantó, se convirtió en uno de mis personajes favoritos en la serie de Ozark, donde me pareció que hacía un papel que nunca se le ha dado el reconocimiento que merece, y verla este año la tuvimos en Los Cuatro Fantásticos, verla ahora aquí en Weapons haciendo un papel descomunal, me alegra mucho porque es una actriz
que es muy joven y que pienso que tiene un futuro muy muy prometedor y aunque no tiene el nombre que tienen otras actrices, pienso que puede tener una carrera muy muy seria aquí interpretando a la profesora de la clase, a Justine Gandhi. Nos encontramos cómo se sumerge en el papel y cómo lo borda en todo momento con esa sensación de que te echen todo el rato la culpa de ser, entre comillas, la bruja, sin tú saber, sin que haya pruebas, sin que haya nada, y toda esa presión, toda esa, cómo lo gestiona, cómo lo interpreta, cómo nos lo muestra, me ha parecido que hace un trabajo, como siempre que la he visto yo, buenísimo. Y luego Josh Brolin, que qué voy a decir yo de Josh Brolin, un seguro, un actor ya con un recorrido, con una carrera que no hace falta que diga y que le ponen un papel que le viene como anillo al dedo y en el que él, pues como siempre también, responde de una manera sobresaliente. Y también, por supuesto, quiero destacar primero a Cary Christopher, que es que me parece que hemos normalizado demasiado que niños de 10, 11 o 12 años se pongan delante de una pantalla y hagan los papeles que hacen. Y tenemos varios ejemplos en estos últimos años y bueno, a lo largo de la historia. Pero es que es una auténtica locura porque son niños. Y que aparezcan y lo hagan a ese nivel, a mí es algo que no me acostumbro y es que creo que no deberíamos de acostumbrarnos y deberíamos de darle muchísimo valor. También quiero hablar de Austin Abrams en un papel que es como, en cierta manera, lo que comentaba un poco de esa comedia, yo creo que Austin Abrams es la personificación, es por lo que, aunque no es solo él y hay más aspectos, sino pero también un poco ahí el que le da ese toque a la película, para mí un toque que le viene como anillo al dedo, de verdad lo digo, como anillo al dedo, una película que no le viene nada mal que tenga como ese tipo de personaje y lo que le da luego también a Benedict Wong, que al final es un actor que también pues vamos conociendo, que lo tuvimos en la película de Doctor Strange, donde todos le cogimos un cariño especial, pero como digo, el reparto en líneas generales para mí a todos les pondría de notable, alto, sobresaliente. Y ahora, una vez comentado todo lo positivo, llego a mis dos aspectos negativos. Y es que yo tengo que decir que al final no es tanto el problema de la película, pero cuando tú generas una expectativa tan alta, no digo fuera, que fuera lo ha generado, pero dentro de la película, te hace crearte mil mundos, te hace crearte mil hipótesis, mil historias, que al final, cierre como cierre, vas a sentir que falta algo. Vas a sentir que falta algo porque tú te haces una idea y al final tú te haces en la cabeza varios finales y cuando no acaba siendo de la forma en que tú crees que puede ser más redonda, pues es lo único, pero no me ha parecido para nada un mal final. Y luego lo otro es que al final, yo siempre lo digo, para mí siempre va a ser más positivo que tú arriesgues de esta manera, que te salgas del molde, que hagas una película de terror de la que no estamos acostumbrados, pero obviamente eso para mí, y yo lo valoro de una manera muy positiva, pero muy, muy, muy positiva y es todo lo que he dicho bueno, pero también tiene ese pequeño apartado malo que es que pues se generan ciertos agujeros, se generan ciertas preguntas y ciertas, pues al final, cosas dentro de la película que tú dices, ¿qué es esto? ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo surge esto? Y tú te lo preguntas y eso no logran resolvértelo. Y entonces se te quedan ahí, como digo, varios agujeros en el guión, que para mí es lo único, como digo, de un guión, para mí potentísimo, de un guión que hay que desarrollar y que era muy, muy, muy complicado desarrollar de la manera que lo han hecho, porque al cruzar historias, al desarrollar la historia, la manera en la que van y vuelven, me parece que es un trabajo sencillamente espectacular y del que yo valoro mucho la película porque ha logrado, de verdad lo digo, que me siente en el cine, que me siente y estar sorprendiéndome, estar manteniéndome en vilo todo el rato y para mí yo eso, en el momento en el que de cada 10 películas, 9 la realidad es que pues de una manera u otra ya las has visto y eso no tiene nada de malo, pero que no logran tanto sorprendente, pues yo lo valoro muchísimo. Así que con esto yo voy a ir cerrando. Sé que mucha gente criticará película, seguirán a lo realista, no realista. Si queréis algo realista, iros a ver un documental. Esto es una película, también lo digo, que es un apartado que yo nunca entiendo tanta crítica. Y lo segundo es que cuando venimos, como digo, de tanto repetitivo, 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 cuando aparecen historias originales, historias frescas, historias que logran sorprenderte en todo momento y mantenerte con la intriga, yo es algo que valoro mucho. Así que sin mucho más, muchísimas gracias por el apoyo. No olvidéis dejar un comentario y nos vemos en la próxima. Ir a verla. Adiós.